Buenos días con todos. El tema de hoy, 4 operaciones. Es un tema en el cual nosotros vamos a trabajar las 4 operaciones básicas como son la suma, resta, multiplicación y división. Para ello nos vamos a basar en métodos los cuales nos van a permitir a nosotros desarrollar un problema, sacarle respuesta a un ejercicio de forma sencilla, sin estar planteando una ecuación. Son métodos que solo sirven para determinados ejercicios. Entonces decimos, 4 operaciones. Se denomina así aquellos problemas para cuya resolución se requiere el conocimiento de las operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Entonces nosotros lo que vamos a trabajar es 4 métodos en los cuales nosotros vamos a identificar qué método usar para poder trabajar ello. Entonces tenemos el método del cangrejo, el método del rombo, el método del rectángulo y el método de la regla conjunta. Veamos el primero. Método del cangrejo. Entonces nos dice, ¿no? En este tipo de problemas se tiene un resultado final, que es el producto de aplicarle operaciones sucesivas. Esto es importante, ¿eh? Cuando nosotros veamos un ejercicio, un problema en el cual hay operaciones sucesivas, una está a continuación de la otra, entonces nosotros diremos, esto de aquí es método del cangrejo, ¿de acuerdo? Aplicar operaciones sucesivas al primer número o cantidad inicial. Como el resultado final es el único dato numérico, porque nos van a dar el único dato numérico, el procedimiento consiste en aplicar la operación inversa a la indicada en el problema. Es decir, como profesor, operación inversa. Cuando nosotros nos hablen de suma, lo que nosotros vamos a hacer es la inversa de esa operación. En caso de la suma, nosotros vamos a restar. En caso de que el problema nos diga que restemos, lo que nosotros vamos a hacer es sumar. Si nos dice el problema multiplica, nosotros vamos a dividir. Si nos dice el problema divide, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajarlo de ese modo. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir. Cuando nosotros hablamos de 4 operaciones, tenemos 4 métodos. Y esos métodos se van a aplicar para ciertos problemas, no para todos, ¿eh? Y a esos ciertos problemas que nosotros vamos a desarrollar, existen formas, como son estos métodos, que me van a dar el resultado de una forma muy fácil. ¿De acuerdo? Muy fácil. Nota. El método del cangrejo consiste en resolver mentalmente la ecuación o resolverla por escrito planteando y efectuando las operaciones inversas. ¿De acuerdo? Sigamos. Primer ejemplo. Me dice, Paulín piensa un número. Cuando dice Paulín piensa un número, quiere decir que el número que ha pensado es este de aquí, esta primera bolita que ves aquí. ¿De acuerdo? Ahora, Paulín piensa un número. Listo. Paulín ya pensó un número. Lo triplica. Acá me dice que lo triplica. Entonces al momento que te dice triplica, triplica significa multiplicar por 3. Luego te dice, al resultado le agrega 10. Al resultado le agrega 10. La palabra agrega significa sumar 10. Entonces sumas 10.
Ya lo que obtiene, o sea, esto de aquí es lo que obtiene, esta última bolita, ¿no? Que estábamos trabajando acá, esta bolita de acá. Ya lo que obtiene, le extrae la raíz cúbica. Le extrae la raíz cúbica de este modo. La raíz cúbica de este modo, ¿sí? Que es igual a 4. Que es igual a 4. Listo. Lo que nosotros vamos a hallar es lo siguiente. ¿Cuál fue el número? ¿Cuál fue el número que pensó en este caso Pauline? Entonces tú vas a regresar al inicio con las operaciones inversas. Entonces, si a ti te dice raíz cúbica, entonces tú vas a llevarlo con potencia cúbica. Va a hacer lo contrario. Entonces dirías 4 al cubo, ¿no? 4 al cubo, 64. Si acá te dice más 10, tú vas a regresar con menos 10. Hace lo contrario. O sea, sería aquí 54. Si acá te dice por 3, tú regresas entre 3. Porque lo contrario a la multiplicación es la división. Entonces 54 entre 3, 18. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el número que pensó Pauline? Respuesta, dirás 18. Siguiente método que vamos a trabajar. Método del rombo. Método del rombo nos dice, este tipo de problemas debe tener las siguientes características, ¿de acuerdo? El método del rombo, repito, se va a aplicar para ciertos problemas, no se puede aplicar para todos, ¿ya? No se puede aplicar para todos, solo se aplica a ciertos problemas. Entonces, ¿cómo yo identifico el método del rombo? Primero, hay dos incógnitas, un valor numérico resultado de la suma de dos incógnitas. Valor unitario de las incógnitas. Valor unitario. Un valor numérico resultado del número total de elementos. ¿Cómo se entiende esto? Cuando te dice dos incógnitas, se refiere en este caso que me hablen de, digamos, que me hablen de conejos. Que me hablen de conejos y que me hablen de gallinas en un corral, ¿de acuerdo? Estos están en un corral. Entonces, yo tengo conejos, yo tengo gallinas. Entonces, a ver, pongámonos que haya 6 conejos, 8 gallinas. Por lo tanto, el número de las patas podríamos determinarlas. En este caso los conejos, cada conejo tiene acá por si acaso P de patas, ¿ya? Patas. Número de patas. Cada conejo tiene 4 patas. Como son 6, sería 6 por 4, 24 patas. 24 patas en total de conejos nada más. Las gallinas tienen 2 patas. Por lo tanto, como son 8, serían 16. Entonces podríamos decir que el total de elementos, o sea el total de animales sería 6 más 8, 14. Y el total de patas, en este caso sería 24 más 16, que sería 40. Eso sería la recaudación de patas, ¿sí? O elementos totales pero en patas. El total, este es el total de patas, ¿sí? Total. Entonces, cuando a ti te dicen dos incógnitas, esas dos incógnitas se refiere a los conejos, a la cantidad de conejos y a la cantidad de gallinas. Cuando te dice un valor numérico resultado de la suma de dos incógnitas, sería entonces este 14.
Cuando te dice valor unitario de las incógnitas, cuando te dice valor unitario de las incógnitas, se refiere en este caso al número de patas que tiene cada animalito. Número de patas del conejo, 4. De las gallinas, 2. Entonces, cuando te dice valor unitario de las incógnitas, se refiere al 4 y se refiere al 2. Y cuando te dice un valor numérico resultado del número total de elementos, se refiere a este 40. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los datos que nosotros vamos a identificar. Entonces, vamos a tener un esquema, por eso se llama método del rombo. Vamos a tener un esquema de un rombo, donde por el lado izquierdo yo he colocado A, y este A significa el total de elementos. ¿Cómo podríamos identificar el total de elementos cuando me hablen número de animales en total? Número de vehículos, número de cabezas, número de monedas. Por la parte superior vamos a colocar el valor unitario mayor. Por abajo el valor unitario menor. Y el C, la recaudación total. Entonces, ¿qué es lo que va a hallar el método del rombo? El método del rombo, fíjense en este cuadro que ves aquí. El método del rombo lo que halla es el número de elementos, pero referente al valor unitario menor. ¿De acuerdo? En este caso sería al D. Sería al D. Entonces, se refiere al D. ¿Por qué al D? Porque se refiere al valor unitario menor, nunca al mayor. Al mayor no. Entonces, ¿cómo hallas esa cantidad de elementos? Fácil. Vas a agarrar el A y lo vas a multiplicar, ¿no? Acá lo he puesto. Lo vas a multiplicar con el B, o sea, A por B. A por B. Menos C. Vas a quitarle el valor de C. Y lo vas a dividir sobre este B menos D. ¿De acuerdo? B menos D. Listo, eso es lo que vas a hacer. Entonces el número de elementos que nos va a pedir simplemente sería: agarras el A, lo multiplicas con el B, le quitas el C y lo divides todo sobre B menos D. Ese de ahí es método del rombo. Ejemplo. Me dice, a ver, lo primero que voy a hacer es dibujar tu rombo. Y tenemos que saber identificarlo, Método del rombo. Entonces dice, entre 44 monedas. Entonces eso es total de elementos, número de elementos. Acá colocarías número de elementos, o sea, el número de monedas. El número de las monedas. El número de las monedas es igual a 44. Entonces colocas acá 44 monedas, vas a colocar aquí. Este es el total de elementos. En el lado izquierdo se coloca el total de elementos. Dice que con 44 monedas tiene 178 soles. Eso es el dinero total. Ese es el total que tiene. Ese es el total que tienes. Total 178 soles. Ahora te dice, algunas monedas son de 5 soles y otras de 2 soles. Estos son los valores unitarios. Arriba va el valor unitario mayor, en este caso 5 soles. Y abajo va el valor unitario menor, en este caso 2 soles. Listo. El método del rombo siempre halla el que está acá abajo. O sea, en este caso el 2. O sea, el número, el método del rombo lo que va a hallar es el número de monedas. El número de monedas. El número de monedas de 2 soles. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el número de monedas de 2 soles? Se va a multiplicar 44 por 5. Este es el método. 44 por 5. Luego se le va a restar el 178 menos 178. Y luego
se va a dividir 5 menos 3. 5 menos 2. El valor que está aquí. 5 menos 2. Entonces tendríamos 44 por 5, eso es 220. A 220 le tienes que quitar 178. Y lo vas a dividir sobre 3. Entonces tendríamos, acá sería 10 menos 8, 2. Tendríamos que esto de aquí es 21 menos 17, 4. 42 sobre 3, eso de aquí, esto sería 14. Entonces, ¿cuántas monedas son de 2 soles? De 2 soles son 14 monedas. Así se va a trabajar el método del rombo. Recuerda que el método del rombo siempre te halla la cantidad de elementos del valor con respecto al valor unitario menor, en este caso el 2. Siguiente método. Método del rectángulo. Nos dice, en los problemas sobre método del rectángulo, se procede de la siguiente manera. La cantidad sobrante, mira, acá vas a colocar la primera cantidad, vas a dibujar un rectángulo. En esta primera parte vas a colocar una de las cantidades y en el otro lado también, bueno, la otra cantidad. Ahora dice, la cantidad sobrante, en este caso, acá tienes una cantidad, acá está la cantidad sobrante. Luego te van a dar otra cantidad y te van a dar una cantidad faltante. Por eso dice, la cantidad sobrante y la cantidad faltante se suman. O sea, estos dos, lo que vas a hacer tú es sumar. Si el método del rectángulo, igual, ¿no? Sirve para algunos problemas. Para algunos problemas nada más te va a servir. No es para todos, ¿eh? No es para todos. Entonces, ¿cómo lo vas a identificar? Cuando en un problema te den una cantidad y luego te digan sobra tanto, falta tanto. Así yo lo voy a identificar. Y siempre se va a sumar cuando te diga una cantidad faltante y una cantidad sobrante. Y estos valores que están acá siempre se restan. Menos. Siempre. Siempre se restan. Y es importantísimo colocar las unidades. Por ejemplo, si te habla de caramelos, ponle caramelos. Si te habla de alumnos, ponle alumnos. Si te habla de televisores, ponle televisores. Si te habla de soles, ponle soles. Todas las unidades son importantes. Ahora, ¿qué te decía? La cantidad sobrante y la cantidad sobrante y la cantidad faltante se suman. Ya hemos sumado, ¿ves? Ya hemos sumado. Las cantidades, las otras cantidades se restan, o sea, se refiere a estas cantidades. Se restan siempre, ¿eh? Esto es siempre. Y estos resultados se dividen, ¿de acuerdo? Estos resultados se dividen, entonces tendrías el número de elementos, ¿no? Lo que va a hallar el método del rectángulo es lo siguiente. Vas a sumar estos dos, ¿no? La suma lo vas a colocar arriba y esta diferencia vas a colocar abajo. El método del rectángulo nos va a hallar esto, esta cantidad nos va a hallar. Veamos un ejemplo. Me dice, un comerciante desea comprar 100 libros de matemáticas, pero le falta 240. Mire, ya está la palabra falta. Pero si compra 85 libros, le sobra 120 soles. Claro, es lógico, ¿no? Porque si compra 100 libros de matemáticas, le falta 240 soles. Pero si compra 85 libros, o sea, menos libros, de hecho que le va a sobrar. En este caso, ¿cuánto le está sobrando? 120 soles. Entonces tú vas a hacer esto. Vas a colocar tu rectángulo. Y vas a decir,
Un comerciante desea comprar 100 libros de matemáticas. Entonces colocas acá 100 libros. ¿Ya? 100 libros. Ahí está, li de libros. 100 libros. Pero le falta 240 soles. 200. En esta misma línea, en esta misma línea. 240 soles. Ahí apúntale una F de qué es lo que le falta. Ahora dice, pero si compra 85 libros, si compra 85 libros, le sobra 120 soles. Entonces le sobra 120 soles. Eso es lo que le sobra, S de sobra. Entonces ya aquí, recordemos, se suma. ¿Por qué se suma? Porque hay una cantidad faltante y hay una cantidad sobrante. Cuando falta en uno y sobra en el otro, se suma. No importa si lo que sobra está arriba y lo que falta abajo. O sea, puede estar al revés. Igual se suma. Lo de acá siempre se resta. Siempre. Entonces, esto es igual. El método del rectángulo lo que me va a hallar es lo siguiente. Al sumar, ¿cuánto saldría? 240 más 120 sobre, acá vamos a restar 100 menos 85. 100, no olvidemos al final colocar las unidades. Entonces tendríamos 240 más 120, eso es 360, pero soles. Recuerda que era soles, ¿no? 360 soles. ¿No ves que era 240 más 120? Está en soles. Abajo 100 libros menos 85 libros, 15 libros. Entonces podemos simplificar. Podemos simplificar acá. A ver, podemos sacarle tercia. 5. Tercia de 3, 1, 120. Quinta, 1. Quinta, 24. Entonces tenemos lo siguiente. Acá es 24 soles. Y abajo li. Entonces, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo se lee esto? Esto se lee así. 24 soles. Esta rayita se lee así. 24 soles cada libro. Cada libro. Así se lee. 24 soles cada libro. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le cuesta cada libro? Profesor, cada libro le costó 24 soles. Entonces la respuesta es 24. Método de la regla conjunta. Veamos cómo lo identificamos. Los problemas de regla conjunta se caracterizan por formar equivalencias. Equivalencia va a ser igualdades entre una cantidad y otra. Esta con una tercera y así sucesivamente. Las equivalencias se escriben de tal manera que el segundo miembro, recuerda esto, que el segundo miembro de cada equivalencia sea de la misma especie que el primer miembro de la equivalencia siguiente. Luego se multiplican los primeros miembros de las equivalencias, que debe ser igual a la de los segundos miembros. Entonces se cancelan las unidades iguales y se despeja la incógnita. Profesor, ¿cómo se entiende esto? Entonces, recordemos de todo ese enunciado. En los problemas sobre regla conjunta, al formar equivalencias, vamos a tener dos columnas nosotros. Al formar equivalencias, por ejemplo, si acá tenemos televisores, en este lado izquierdo televisores, ya no puede volver a aparecer televisores. Televisores puede aparecer en el otro lado, en el segundo miembro. Este es el primer miembro y este es el segundo miembro. O sea, si aparece televisores en el primer miembro, ya no puede aparecer otra vez. Eso ya sería en el segundo. Por eso, ¿no?
En los problemas sobre regla conjunta, al formar equivalencias, se debe procurar que en cada columna o cada miembro no se repitan los elementos. Si se repiten, se debe cambiar el sentido de las equivalencias. Siguiente. Dice, a ver, la regla conjunta tiene por objeto reducir una cantidad a otra de diferente especie por medio de equivalencias que relacionen la primera con la segunda con la tercera y así sucesivamente. Es decir, que cuando nosotros vamos a tener una primera columna, una segunda columna, dos columnas, nosotros únicamente vamos a trabajar con los valores numéricos, más no con las especies. Profesor, ¿qué son especies? Las especies son televisores, puede ser refrigeradoras, cualquier artículo, cualquier cosa. Otra nota. La llamamos regla conjunta porque reúne en una sola operación varias relaciones dadas, lo que da lugar a una relación compuesta. O sea, como está empaquetando, está juntando todo, se le llama regla conjunta. Veamos un ejemplo. Nos dice 3 televisores, entonces vas colocando aquí. Puedes colocar iniciales, 3 televisores. Cuestan lo mismo, dice, cuestan lo mismo. Cuestan lo mismo significa una equivalencia. Este es el símbolo de las equivalencias. Esto significa 3 televisores cuestan lo mismo que 2 refrigeradoras. Sigamos. Luego te dice 5 refrigeradoras. Como refrigeradoras ya está en el lado derecho. Ya está en este lado derecho, fíjate, ya está en este lado derecho. Ya no puede aparecer refrigeradoras en este lado derecho. Entonces quiere decir que en el lado izquierdo deberíamos de colocar 5 refrigeradoras. Aquí está, 5 refrigeradoras. Así de este modo, la R ya no puede aparecer en el lado derecho. Tienes que colocar al lado izquierdo. Entonces 5 refrigeradoras, dice, cuestan lo mismo. Cuestan lo mismo, ya puse cuestan lo mismo. O es una equivalencia, cuestan lo mismo, valen lo mismo que 7 microondas. Entonces colocas valen lo mismo que 7 microondas, M de microondas. Luego que te dice 4 microondas. Como microondas ya está en la derecha, ya no puedes colocar en la derecha, tendrías que ir en la izquierda. Entonces 4 microondas cuestan 1200 soles. Cuestan, o sea, vale lo mismo que 1200 soles. Vamos a la pregunta. Dice, ¿cuánto cuesta un televisor? Entonces, como acá está 3 televisores, ya no puedes colocar televisor acá en el lado izquierdo. Entonces quiere decir que cuando te decía cuánto cuesta un televisor deberías de colocar en el lado derecho. Por lo tanto, cuando te dice cuánto cuesta, eso debería ir aquí, cuánto cuesta. Pero eso debe estar en soles. Entonces ponles tu incógnita X. Y asegúrate que todos los elementos, todas las especies de la izquierda, también sean iguales a lo de la columna derecha. Columna izquierda y columna derecha tienen que tener los mismos elementos. A ver, veamos. En el lado izquierdo hay televisor. Entonces aquí también debe haber televisor. Si acá hay refrigerador en la izquierda, refrigerador en la derecha. Si hay microondas en la izquierda, microondas en la derecha. Si hay soles en la izquierda, debe haber soles en la derecha. Una vez que verificaste que está igual, no importa si está desordenado, pero la cosa es que los que están en este lado de la izquierda, también tienen que haber esos mismos elementos en la derecha. No importa desordenado, pero que estén. Si ya verificaste eso, entonces lo que sigue simplemente es multiplicar los números del lado izquierdo. Entonces sería 3, los números, 3 por 5, por 4 y por X. 3 por 5, por 4 y por X. Y lo igualas a lo de la derecha.
En este caso lo de la derecha sería 2 por 7. 2 por 7 por 1200 y por 1. Por 1200 y por 1. Listo. Vamos a simplificar. Mira. Cuarta, 1. Cuarta de 1200, 300. Sacamos quinta, 1. Quinta de 300, 60. Porque 60 por 5 es 300. Tercia, 1. Tercia, 20. Entonces queda 1, 1, 1 por x, x. Igual. 2 por 7, 14. 14 por 2, 28. Pero le agregas ese 0 que está ahí. Y este 1 que está aquí, déjalo porque no afecta en nada. Pues no, al multiplicarse por 1 sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿cuánto cuesta un televisor? La respuesta sería SX, o sea, 280 soles. Entonces, esos son los 4 métodos. Ahora sí, nos vemos. Nos vemos.